Listo, entonces la clase que vamos a trabajar el día de hoy se llama Gráficos en Excel. ¿Listo? Entonces, primero te queremos dar la bienvenida a nuestra clase. En esta clase nosotros vamos de nuevo a seguir desarrollando habilidades en el manejo de herramientas informáticas. En este caso es en Excel, pues para que la idea sea generar mejores oportunidades laborales, para mejorar tu tiempo en la ejecución de las actividades, agilizar y dinamizar. ¿Listo? El objetivo de esta clase es aprender el uso de los gráficos en Excel. Excel tiene distintos tipos de gráficos y vamos a ver los usos que tienen estos gráficos. El alcance de esta clase tiene una duración de 1 hora y media, en donde vamos a ver cómo usar los gráficos en Excel y posteriormente vemos casos o situaciones de aplicación. También, pues tú sabes que si tienes alguna duda, tienes alguna pregunta, me la puedes hacer en cualquier momento. ¿Listo? De nuevo me presento, mi nombre es Laura Fonseca, soy matemática y en este momento hago parte del equipo de programación y matemáticas de Tarefa. ¿Listo? Entonces, iniciemos con nuestra clase. Vamos a iniciar con el archivo número 1. ¿Listo? El archivo para la clase 1. ¿Listo? Listo. Entonces, en las distintas hojas tenemos, diferentes tipos de datos en donde pues nosotros vamos a ver cómo podemos graficar cada uno de estos gráficos a partir de las propiedades y de los usos que tienen los gráficos en Excel. Como te decía, Excel nos presenta muchos, no muchos, pero gran cantidad de gráficos. Tenemos siempre artículos y aquí los podemos encontrar. Tú simplemente vas aquí a la parte de insertar y aquí vamos a encontrar los distintos tipos de gráficos. En primera medida tenemos el gráfico de barras o de columnas, después tenemos los gráficos de líneas o de áreas, después gráficos circulares o de anillos. ¿Listo? Aquí tenemos gráficos de jerarquía, aquí ya son gráficos estadísticos como son histogramas, gráficos de dispersión. Y aquí tenemos otros dos tipos de gráficos, que son el gráfico de embudo y tenemos el gráfico combinado. ¿Listo? Cuando nosotros queremos hacer un gráfico, por lo general Excel nos arroja un gráfico recomendado. Nosotros lo podemos usar si nosotros vemos que esta información pues se adecua a lo que nosotros queremos mostrar. Pero pues el día de hoy vamos a ver cómo debemos usar cada uno de estos gráficos y entender cuál es la funcionalidad de cada uno de estos. ¿Listo? Entonces, en este caso yo tengo el siguiente, tenemos aquí en primera medida una pequeña tabla. Esta tabla obviamente puede ser con datos mucho más grandes, pero los tomamos como ejemplo, pues para ver más o menos cómo crear un gráfico en Excel. ¿Listo? Entonces, para ello, pues simplemente nos podemos ubicar en una de las celdas donde tenemos los datos agrupados y podemos ir de una vez a gráficos recomendados. ¿Listo? Y aquí podemos observar los distintos tipos de gráfico que nos pueden servir. ¿Listo? Entonces nosotros podemos seleccionar cualquiera de estos, lo damos aquí en aceptar y aquí nos aparece el gráfico. Este es un gráfico de barras en donde pues nos va a indicar como tal la cantidad de ventas según el producto que nosotros tengamos. ¿Listo? También, así hablando de primera medida, tenemos lo que es un formato y un diseño. Siempre cuando nosotros creemos un gráfico nos van a aparecer estas dos herramientas. ¿Listo? En cuanto al diseño, pues Excel nos va a generar distintos tipos de estilos en donde nosotros podemos seleccionar el que nosotros prefiramos. ¿Listo? Ahí podemos observar que pues realmente la información no va a variar porque pues si nosotros no la cambiamos en la tabla, en el gráfico no va a variar, sino que lo único que va a cambiar es como tal el estilo del gráfico que nosotros seleccionemos. ¿Listo? Ahí tú puedes seleccionar el gráfico que prefieras. ¿Listo? De igual manera, tenemos la opción. ¿Listo? Ahora, bueno, antes de seguir, cuando nosotros iniciamos, no nos aparecían estos numeritos de acá, ¿cierto? Y estos aparecen cuando nosotros seleccionamos el estilo que tiene estos numeritos y esto se va a seguir en todos los datos. Así volvamos al inicio. ¿Listo? Si los queremos tener, los dejamos y si no, vamos aquí al más y aquí vamos a encontrar los elementos de un gráfico.
Ahora, los elementos de un gráfico varían según el tipo de gráfico que nosotros tengamos. En este caso tenemos pues las opciones tienen un eje, tenemos un título, podemos colocar títulos en los ejes. Aquí podemos, quitarle si queremos el título al gráfico. Podemos colocarle las etiquetas a los datos, que son estos numeritos que nos aparecen acá. ¿Listo? Entonces, si se los queremos quitar, simplemente los seleccionamos. Si nosotros queremos generar una tabla más encima de los datos que tenemos, si queremos generar las barras de error, ¿listo? Las líneas de las cuadrículas, leyendas si las queremos tener, y si queremos crear líneas de tendencia. Eso ya es un poco más con el análisis de datos. ¿Listo? Entonces, estos son los elementos de un gráfico y pues va a variar en el tipo de gráfico que nosotros tengamos. Por ejemplo, si yo coloco aquí, selecciono otro tipo de gráfico, por ejemplo, vamos aquí a gráficos circulares, le damos aquí en aceptar y voy en el más. Entonces podemos observar que no me aparecen como tal todas las opciones que teníamos anteriormente, sino que se adecua según el gráfico que nosotros estemos usando. ¿Listo? También tenemos la opción de cambiar los colores. Entonces también nosotros podemos seleccionar el color que queremos para que las series se vean pues más representativas o más ajuste, digamos, al logo de la empresa o a lo que estamos haciendo. Lo podemos hacer. ¿Listo? También nosotros tenemos aquí hacer un cambio del tipo de un diseño rápido de un gráfico. Esto no va a cambiar el tipo de gráfico, sino que va a darle como tal un estilo diferente, un diseño diferente. Aquí nos aparecen porcentajes y nos aparece como tal el nombre del dato que nosotros tenemos, y como puedes observar, como aparece en pequeñito, como es pequeñita la región que tenemos en azul y en amarillo, entonces él lo que hace es sacar la información hacia afuera y nos señala como tal esa información a qué región hace parte. ¿Listo? También podemos seleccionar esta, podemos ver esta que teníamos al inicio. Aquí podemos observar que solo nos muestra la cantidad total de datos. Aquí solo nos muestra la leyenda. Aquí nos muestra el porcentaje y las series que tenemos, y aquí nos muestra solamente las series sin porcentaje. ¿Listo? Esto va a depender como tal del uso que nosotros le vayamos a dar como tal a la información. Por lo general yo prefiero que me aparezca un porcentaje o me aparezca un dato con el cual yo pueda pues realizar la presentación y que lo que yo vaya a dar pues sea muy visible. Aunque pues si yo quiero simplemente mostrar el dato con más frecuencia, el producto que más se vende, pues lo puedo dejar ahí, y pues ahí podemos observar que simplemente los balones de fútbol es lo que más se vende en la tienda. Y pues si nosotros queremos mostrar eso, pues simplemente lo podemos dejar así. ¿Listo? Aquí también tenemos las opciones de cambiar filas por columnas si nosotros queremos hacer este cambio. También si queremos cambiar la selección de datos lo podemos hacer, o si digamos que no, ya no queremos este tipo de gráfico, vamos aquí a cambiar tipo de gráfico y nosotros podemos seleccionar el que nosotros prefiramos. ¿Listo? Además que nos van a aparecer pues muchas más opciones. ¿Listo? Tenemos gráficos en 3D, gráficos que nos muestra como tal cuál es la representación con respecto a una cantidad total. Y ahí, bueno, ahí podemos jugar con lo que nosotros necesitamos. También, si nosotros queremos mover el gráfico sin tener que copiar y tener que pegar, lo podemos hacer también. Digamos que queremos crear una hoja exclusiva para gráficos, entonces simplemente le damos aquí en hoja nueva y le colocamos el nombre. Digamos que aquí sean cantidades. Bueno, aquí va a ser el nombre de la hoja. ¿Listo? Entonces aquí digamos que sea gráfico de cantidades. ¿Listo? O también podemos seleccionar en una hoja específica si lo queremos cambiar. Simplemente aquí le damos a aceptar y se nos genera una nueva hoja con el gráfico. Solamente va a tener esta información, esta nueva hoja. ¿Listo? Entonces ahí ya es, si tú quieres, digamos, generar el informe a partir de una hoja aparte, lo puedes hacer de esta manera. ¿Listo? Aquí también tenemos
vamos a seguir acá. Aquí también tenemos lo que es un formato en donde podemos cambiarles el estilo de letras y bueno, y tenemos pues varias como relleno de formas y distintas cosas que nosotros podemos hacerle a los gráficos. ¿Listo? No sé si hasta el momento tengas dudas, tengas preguntas o vamos bien. ¿Listo? Vamos bien. Entonces, bueno, como ya podemos ver, los gráficos tienen elementos y esos elementos los podemos agregar o los podemos quitar. ¿Listo? Ahora, vamos a iniciar con el gráfico de columnas y de barras. ¿Listo? Entonces, como podemos observar, este gráfico nosotros lo vamos a encontrar aquí, simplemente le damos aquí en insertar y esta es la primera opción que tenemos. Es la primera opción porque es un gráfico que realmente es muy usado y nos sirve mucho para cuando nosotros queremos comparar datos o queremos ilustrar, no sé, los cambios que se producen entre los datos que nosotros tenemos con respecto al tiempo. ¿Listo? En este caso tenemos una pequeña tabla en donde ilustramos datos que pues cambian con respecto al tiempo. Tenemos, bueno, los datos de un conjunto residencial JL, en donde pues está vendiendo casas y está vendiendo apartamentos. ¿Listo? Y pues entonces quiere hacer un gráfico que digamos, supongamos que queremos hacer un gráfico que ilustre esta información, que son los cambios las ventas que ha tenido en el mes de enero, respecto a casas, respecto a apartamentos. Y también tenemos las ventas que se tuvieron en abril, marzo y diciembre. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar primero creando un gráfico que nos ilustre los primeros datos, solamente lo de las casas, ¿listo? Entonces vamos a ir acá y vamos a seleccionar nuestro gráfico de columnas y podemos observar gráficamente que, pues en este caso tenemos una tabla pequeña, pero pues cuando tengamos más cantidad de datos, pues nos va a surgir como tal la misma información. Excel se va a ir adaptando según la cantidad de datos. Nos aparecen pues columnas, barras, columnas un poco más pequeñas y se va a llenar, pues nos va a generar toda la información. ¿Listo? Ahora, por medio de este gráfico, nosotros podemos observar o podemos analizar que pues la mayor venta de casas la tuvimos el mes de diciembre, ¿cierto? En donde pues de pronto sabemos que de pronto la gente en ese mes se les dio por comprar casas o ahí nosotros ya podemos hacer el análisis que nosotros queramos. El siguiente mes fue el mes de enero, ¿listo? Y aquí tenemos abril y tenemos marzo, ¿listo? Entonces ahí podemos ver gráficamente cómo se ilustra como tal la comparación entre los elementos y teniendo en cuenta como tal un tiempo en específico, que en este caso son esos 4 meses, ¿listo? Ahora nosotros podríamos generar otro gráfico aparte para la representación de los meses. Entonces simplemente seleccionamos esta información, le damos control y seleccionamos la otra. ¿Listo? Y le damos aquí en la parte de insertar. Aquí vamos a, bueno, gráficos recomendados y nos va a aparecer pues automáticamente ya que pues este gráfico, el gráfico de barras es el que nos ayuda a como tal a ilustrar este tipo de cambios o ver estas frecuencias cómo cambian. ¿Listo? Entonces aquí podemos observar que de igual manera el mes que más tuvo ventas respecto a apartamentos fue el mes de diciembre y en este caso el segundo mes con mayor ventas fue el mes de abril. Entonces esa es una manera en la cual nosotros podemos ilustrar los datos. ¿Listo? Ahora esto lo podemos hacer por separado, pero pues lo mejor es hacerlo unido. ¿Listo? Entonces para hacerlo unido, si nosotros ya queremos dijimos no, lo vamos a hacer unido, entonces simplemente seleccionamos todos los datos, vamos a insertar, vamos aquí a gráfico de columnas, lo seleccionamos y nos aparece el gráfico que contiene pues toda la información. Listo. Y aquí podemos observar que no nos aparece como tal solo un color, sino que nos aparecen 2 colores. Y cada color va a representar una serie de datos. Una serie de datos es una columna. ¿Listo? Entonces, si tú tienes datos en una sola columna y los seleccionas para graficarlos, los datos que están en una sola columna te van a aparecer de un color. ¿Listo? Los de la otra columna te van a aparecer de otro color y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces,
las series van a ser todos los datos que tú tienes en una columna. En este caso, el nombre de la columna que nosotros tenemos es casa, ¿cierto? Y pues nos va a aparecer como tal la comparación. Aquí ya nosotros podemos observar otra comparación, ya no es respecto a un mes en específico, sino que también tenemos la comparación con respecto a la cantidad de ventas que se tuvo según el tipo. Entonces, en este caso podemos observar que la mayor venta en enero fue de casas, ¿cierto? Ya que esta es la barrita y está mucho más grande que la barra que está de color naranja, que es la que representa la serie de los apartamentos. De igual manera, aquí tenemos que la mayor cantidad de datos que se vendieron fue, la mayor cantidad de ventas fue de apartamentos y fue mucho mayor en comparación a la cantidad de datos, ya que podemos ver la gran diferencia que existen entre estas dos barras. ¿Listo? Y eso se produjo en el mes de abril. En el mes de marzo podemos observar que se tuvieron igual cantidad de ventas tanto de casas como de apartamentos, y aquí en diciembre podemos observar que de igual manera se vendieron mucho más apartamentos que casas, ¿cierto? Entonces, según el gráfico que nosotros tenemos, nosotros podemos decir que, digamos, en abril y en diciembre la mayor cantidad de ventas fue de apartamentos, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos impulsando, no sé, las ventas de apartamentos y de casas y las construcciones y trabajamos en ese tipo de empresas, entonces, pues nosotros pues diríamos que lo mejor que podría hacer la compañía es invertir en la creación de apartamentos, ya que la gente pues se ve más impulsada a comprar este tipo de vivienda, ¿cierto? Y pues también lo tenemos respecto al mes de abril y al mes de diciembre. Entonces, si nosotros queremos lanzar algo a vender, digamos en este caso son apartamentos y ventas, entonces necesitamos que para el mes de diciembre eso se esté viendo o lancemos algo en que la gente compre este tipo de viviendas en esos meses. ¿Listo? Entonces, esto es en cuanto a los gráficos de barras. ¿Listo? Ahorita vamos a ver una aplicación un poco mayor con estos gráficos, pero primero vamos a ver como tal cómo se usan, cómo se leen y para qué los podemos usar. ¿Listo? Aquí tenemos en la hoja número 3, ya tenemos lo que son ventas de productos, también tenemos un cambio con respecto al tiempo y tenemos 3 tipos de productos, ¿listo? Entonces, como tenemos cambios con respecto al tiempo, entonces lo mejor sería crear un gráfico de columnas, ¿cierto? Y además nosotros tenemos tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En este caso, pues nosotros podemos hacer comparaciones también, ¿cierto? Como tenemos 3 tipos de datos, podemos generar comparaciones para ver qué tipo de producto es el que nos genera mayor ingreso, ya que los datos que tenemos dentro de este son datos que tienen que ver con un ingreso. ¿Listo? Entonces, de nuevo, para eso simplemente podemos hacerlo uno por uno o lo podemos hacer con todos los datos. Entonces, simplemente vamos aquí a la parte de ingresar y vamos aquí y seleccionamos nuestro gráfico de columnas. ¿Listo? Ahora, aquí podemos observar que pues ya no nos aparece solamente como tal una serie, sino que nos aparecen ya 3 series porque tenemos 3 tipos, y además la primera columna, como lo puedes observar, pues son los días de las semanas en donde se vendieron esos tipos de productos, y pues con esos datos Excel los va a tomar cuando tú hablas de tiempo y vas a hacer una comparación. Excel va a tomar esos datos como la parte del eje vertical, el eje horizontal, perdón, o el eje X. Y aquí nos va a mostrar como tal la frecuencia o el número o el valor que nosotros tengamos. ¿Listo? Entonces, esto lo podemos hacer de esta manera o también lo podemos hacer con gráficos de columnas. Los gráficos de columnas, de barras, perdón, los usamos cuando tenemos como tal una leyenda muy grande. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí le damos aquí en cambiar gráfico y nosotros vamos aquí a seleccionar gráfico de barras, perdón. Le damos aquí, clic, un momentico. Y no, aquí no pasó, ok, listo. Entonces,
Bueno, el caso es que la información lo podemos representar de estas dos maneras, por columnas o con barras, ¿listo? Entonces aquí el análisis ya es un poquito más complejo porque ya tenemos más series y pues lo vamos a hacer, ¿cierto? Lo podemos hacer si nos fijamos en un día en específico, pero lo recomendado cuando nosotros vayamos a trabajar gráficos de barras es que no generemos tantas series o cojamos tantas columnas, ya que como tal, para hacer el análisis, pues va a ser un poquito más complicado. ¿Listo? En este caso, ¿qué tenemos? Que el día domingo la mayor venta que se tuvo va a ser de la serie azul, y la serie azul es el tipo de producto número 1. El sábado aquí estuvo competitivo, podemos observar, pero la mayor venta que se tuvo fue de la serie que está de color naranja, que es la venta de productos del tipo 2, ¿cierto? Aquí nosotros podemos observar que la serie que más tuvo ventas fue la de color azul, que de nuevo va a ser la de tipo 1, aquí de nuevo la de naranja, aquí naranja. Aquí se mantuvo como estable en los tres, aunque obviamente la de color gris fue mucho menor. Y aquí el lunes se disparó la venta de productos de tipo 3. ¿Listo? Entonces, con respecto a lo que nosotros acabamos de observar, pues podemos observar que pues, la mayor cantidad de ventas de ingresos que se nos generaron fueron de el tipo de producto del tipo 2, y después pues le seguían las de color azul, ¿cierto? Que son la venta de productos del tipo 1 y por último las ventas de productos del tipo 3. ¿Listo? Entonces, como puedes observar, cuando tenemos más series, pues se nos va a generar como tal va a ser un poquito más complicado a la hora de analizar los datos, pero lo podemos hacer. Entonces, lo recomendado cuando nosotros vayamos a hacer gráficos de este tipo es que nosotros usemos menor cantidad de columnas para hacer las comparaciones. ¿Listo? No sé si tengas dudas, tengas preguntas hasta el momento. Todo bien, todo bien. ¿Listo? Entonces, entonces, como te estaba mencionando, los gráficos de barras o de columnas, bueno, nos sirven para hacer comparaciones, y la especialidad de los gráficos de barras es que estos nos permiten como tal ilustrar gráficos cuando estos tienen un título muy largo. ¿Listo? Aquí me equivoqué a lo que dice el ejemplo, pero aquí sí lo vamos a ver un poquito mejor. Aquí podemos observar, en la hoja 4, podemos observar que, bueno, tenemos los diferentes tipos de locales que se tienen en un centro comercial y se tiene como tal la cantidad de datos por el tipo de local y además por el nivel en que se ubica. Digamos que tiene 3 pisos, entonces ahí podemos observar que tenemos 7 locales de herramientas de construcción en el primer piso, 7 en el segundo piso y 10 en el tercer piso. ¿Listo? Para productos de cocina se tienen 4 locales en el primer piso, 10 en el segundo y 9 en el tercer piso. ¿Listo? Y como podemos observar, estos nombres son muy largos. ¿Listo? Anteriormente teníamos aquí simplemente lunes, martes, miércoles, jueves, y aquí teníamos enero, febrero, marzo y diciembre. Y aquí, pues, ¿qué va a pasar si nosotros si hacemos ese gráfico? Pues vamos a obtener lo siguiente. Voy a darle en insertar y voy a seleccionar aquí el gráfico de columnas. Vamos a obtener el siguiente gráfico. Vamos a obtener un gráfico en donde, si pueden ver, o sea, el nombre, si puedes ver, el tipo de local, el nombre del tipo de local es muy grande y no se puede ver fácilmente, o pues ocupa más que el mismo gráfico, que el gráfico que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, en ese caso, lo mejor es hacer uso del gráfico de barras, que es este que tenemos aquí, gráfico de barras. Le damos aquí en cambiar tipo de gráfico, seleccionamos el primero, le damos aquí en aceptar y podemos observar que ya queda un poquito mejor el gráfico que nosotros teníamos anteriormente. Ahora sí podemos analizar como tal con la comparación que se tiene con el número de locales en los diferentes pisos. ¿Listo? Entonces, pues este ejemplo lo único que hace es mostrarnos como tal que
las series, no, el nombre de cada uno de las leyendas que nosotros vamos a tener, no, del tipo de datos que nosotros vamos a leer, pues siempre es mejor hacerlo con gráficos de barras. Y de todas maneras, aquí podemos pues a ver el análisis, teniendo en cuenta pues la proporción que, la cantidad de tipo de locales que nosotros tenemos en cada nivel. ¿Listo? Ahí ya depende del análisis que le queramos hacer. ¿Listo? Entonces, eso es en cuanto a nosotros, cuando nosotros tenemos los gráficos de columnas y los gráficos de barras. ¿Listo? Ahora vamos a ver otro gráfico que nos sirve mucho cuando nosotros queremos hacer comparaciones con datos que ya son numéricos, que son contables, y estos son los gráficos de líneas. En este caso, pues tenemos una tabla en donde tenemos fecha, tenemos venta y tenemos egresos. ¿Listo? Y podemos observar que tenemos gran cantidad de datos. ¿Listo? Si nosotros quisiéramos ilustrar estos datos en un gráfico de barras, pues nos va a quedar realmente muy feo. Si nosotros, y lo podemos hacer, simplemente vamos a insertar, seleccionamos el gráfico y podemos observar que pues aquí nos queda como tal la información un poquito pues menos entendible. Y si nosotros agregamos la otra serie, le vamos a dar aquí en insertar, le damos aquí en gráfico, bueno, podemos observar que como tenemos tantos datos, pues se nos va a ver muy pequeña la gráfica y va a ser un poquito más difícil de analizar. Pero si nosotros vamos y usamos los gráficos de líneas, estos gráficos son especiales cuando nosotros queremos mostrar información que son ventas, que son ingresos y que además tienen cambios con respecto también al tiempo. ¿Listo? Entonces, digamos que esta gráfica, en este caso tenemos ventas y tenemos ingresos. Los gráficos de líneas lo que hace es tomar un punto, luego toma el otro punto y los une. ¿Listo? Entonces lo que hace esto es generar una tendencia que nosotros tengamos. Entonces aquí estamos mirando como tal la tendencia que se tienen las ventas y que tienen los egresos. ¿Listo? Entonces aquí por medio de nosotros podemos observar que la empresa está, digamos, en un respecto al porcentaje de ganancia está bien, porque si nosotros observamos todas las ventas, todo lo que son los datos de ventas están en la parte superior, ¿cierto? Que son la serie de color azul. Y aquí tenemos un gráfico, el gráfico de egresos, que está por debajo. Grave sería cuando nosotros graficáramos esta información y la de egresos estuviera por arriba y la de ventas estuviera abajo, o estuvieran igual. Entonces ahí no habría como tal una ganancia respecto, bueno, respecto a las ventas y los ingresos que nosotros tenemos en la tabla. Entonces este gráfico nos permite analizar si nosotros estamos generando una ganancia o no lo estamos haciendo. ¿Listo? Estos nos ayudan para mostrar tendencias. Y existen otros que son muy similares, que se llaman los gráficos de áreas. Le voy a dar aquí en cambiar tipo de gráfico y aquí voy a seleccionar el gráfico de áreas. ¿Listo? Este gráfico lo que hace es generarnos como tal, lo usamos normalmente cuando nosotros queremos generar como tal la acumulación de una venta, la acumulación de ventas y de egresos. ¿Listo? En este caso, pues podemos observar que la acumulación, el área que muestra la acumulación de egresos es mucho menor en comparación al área que tenemos que nos representan las ventas de la empresa. Entonces, esos gráficos nos ayudan muchísimo cuando tenemos gran cantidad de datos y queremos mostrar tendencias que se tienen. ¿Listo? Y son tendencias que van con respecto a un tiempo. ¿Listo? Los otros gráficos que nosotros tenemos en Excel son los gráficos circulares. Listo. Vamos a usar este que tenemos aquí. Los otros que tenemos son los gráficos circulares. Los gráficos circulares nos permiten ver como tal el porcentaje o las proporciones que tengamos de una sola variable. Si nosotros tenemos más de una columna, pues el gráfico simplemente nos va a graficar solamente una. No nos va a graficar dos ni tres, sino solamente una. ¿Listo? Entonces, aquí pues
Me refiero a una columna de datos numéricos. ¿Listo? Aquí pues tenemos aquí tenemos simplemente como tal la categoría a la cual hace parte este dato. Si por ejemplo tenemos 15 patines, en este caso patines va a ser la categoría. Nosotros podemos ver categorías por filas, se me olvidó decirles desde el inicio, categorías se leen como por filas y columnas se leen series. ¿Listo? Entonces esto hace parte de una categoría, esto hace parte de otra categoría, esto otra categoría. ¿Listo? Y entonces los gráficos de columnas ya hablan de circulares, lo que va a mostrarnos son como tal simplemente una serie de datos numéricos y pues obviamente el valor que corresponde a dicha categoría. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si pongamos que queremos graficar esto, ver la proporción que tiene según los datos que nosotros tenemos, entonces simplemente reseleccionamos aquí el gráfico circular y podemos observar, como lo habíamos visto al inicio, que pues los balones de fútbol es el producto que más se vende y si nosotros vemos solamente el gráfico podemos ver que lo que menos se vende son los patines. ¿Listo? Entonces ahí pues nosotros decidimos y digamos que le invertimos más a eso, le invertimos más a balones de fútbol, ¿cierto? Entonces ahí nos va a servir para como tal generar, como tal tomar decisiones con respecto a lo que queremos hacer. Si nosotros queremos ver como tal el porcentaje que representa, podemos observar que los balones de baloncesto, la venta corresponde al 24%, los patines, no, este azulito clarito corresponden a raquetas de ping pong, perdón. Estos representan que el 16% de todas las ventas corresponden a ventas de patines. Este representa que el 7% de las ventas tienen que ver con raquetas de tenis. Y bueno, esta es la manera en la cual nosotros podemos leer la información. ¿Listo? Un gráfico que es muy similar a este, que lo podemos usar de la misma manera, son los gráficos de anillos. Voy a insertarlo aquí aparte, para que veamos cómo realmente el uso es muy similar. Vamos aquí a insertar y aquí encontramos los gráficos de anillos. ¿Listo? Entonces, la única diferencia entre este y este es que pues el gráfico como tal, como su nombre lo dice, va a ser un anillo. En cambio este pues representa toda una región circular. Pero al ver como tal la región que ocupa cada uno de los datos va a ser exactamente la misma que la que tenemos con un gráfico circular. ¿Listo? Entonces, por lo general usamos más los gráficos circulares que los gráficos de anillos, pero el uso es similar. Nos sirve cuando nosotros queremos mostrar proporciones con respecto a ciertas frecuencias o a ciertos datos que nosotros tengamos. ¿Listo? Entonces también si nosotros queremos ver como tal el porcentaje, pues simplemente lo hacemos y para hacerlo más fácil siempre escojo como tal este tipo de gráfico y después lo cambio al inicial, ya que una vez que yo lo seleccione, él me va a mostrar como tal el porcentaje que tenemos. ¿Listo? Entonces, como puedes ver, aquí tenemos el mismo 48% que tenemos aquí el 24%, tenemos aquí el 7%, 5% y 16%. ¿Listo? Entonces ahí podemos ver que como tal es otro tipo de gráfico, pero lo podemos usar para el mismo fin. ¿Listo? Listo, vamos con otro gráfico que tenemos en Excel, que son los gráficos de dispersión. Estos gráficos de dispersión los usamos mucho cuando nosotros queremos hacer comparaciones o mirar cuál es el efecto de una variable en otra variable. ¿Listo? Entonces, estos nos van a servir si nosotros queremos mirar si una variable afecta a la otra. ¿Listo? Esto nos sirve cuando nosotros queremos, no sé, mirar si el hecho de que, aquí en el ejemplo que tenemos, el hecho de que las personas tienen cierta cantidad de hijos, esto va a implicar que van a tener de igual manera un número de mascotas. ¿Listo? Entonces nos permite como tal mirar la tendencia o la relación que existen entre dos variables o entre dos columnas. ¿Listo? Entonces para crearlo simplemente vamos aquí, seleccionamos los datos, vamos aquí en la parte de insertar y vamos aquí como un gráfico de dispersión. ¿Listo? Ahora,
Aquí cada puntico va a representar como tal una pareja ordenada. Aquí tenemos que una persona que tiene 2 hijos, tiene una mascota. Entonces nos debe aparecer un puntico en donde nos aparezca el 2 y que nos aparezca que tenga una mascota. Aquí lo podemos observar. ¿Listo? Ahora, para leer la información debemos tener en cuenta que esto lo va a tomar como un eje horizontal y esto lo va a tomar como un eje vertical. Para pues, que el gráfico sea un poquito más legible, lo mejor es agregar como tal la etiqueta de los, el título de los ejes. Entonces aquí que vamos a tener el número de hijos. ¿Listo? Y aquí vamos a tener el mismo que tenemos aquí, que es el número de mascotas. ¿Listo? Y ya teniendo ese, pues ya podemos quitar el título del gráfico. Y ya podemos observar. ¿Listo? Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Aquí tenemos como tal mucha dispersión en los datos, ¿cierto? Aquí no hay como tal una tendencia que nos indique que a mayor cantidad de hijos, pues tenemos mayor cantidad de mascotas, ¿cierto? Pero pues si nosotros podemos observar los datos así, digamos que agrupamos estos datos, estos que tenemos aquí, y nos olvidamos de estos dos que tenemos aquí, podemos observar que sí se llega a tener una tendencia, como una tendencia vertical que nos va a indicar que como tal los datos sí pueden tender o esa hipótesis que nosotros tenemos de que el número de hijos puede ser correcta. ¿Listo? Una forma de verlo estadísticamente es creando una línea de tendencia. ¿Listo? Y aquí nos podemos ir en la parte de configuración. Listo. Aquí en la parte tenemos líneas de tendencia y nosotros podemos seleccionar si es lineal, si es exponencial, si es extrapolar y si es una media móvil de 2 periodos o si queremos tener más opciones. ¿Listo? Yo prefiero las más opciones, ya que aquí en esta parte nosotros podemos seleccionar lo que es el valor R cuadrado en el gráfico. Y esto nos va a indicar como tal la aproximación que nosotros tenemos de la tendencia, de la línea de tendencia que nosotros estamos creando. ¿Listo? Entonces, si yo tengo aquí una línea exponencial, simplemente podemos observar como tal esa línea de tendencia, qué tan real está siendo con los datos que nosotros tenemos. Podemos seleccionar líneas de tendencia logarítmicas, polinómicas, potenciales y también de media móvil. ¿Listo? Yo prefiero las polinómicas, ya que esta pues se puede agregar un grado y esta nos puede generar pues nos puede tomar mayores datos. ¿Listo? Entonces digamos que yo le doy aquí en 4 y pueden observar que aquí se agranda un poquito más el valor que tenemos. ¿Listo? Ahora tenemos datos realmente muy dispersos y yo para qué les digo mentiras, realmente no se ve como una tendencia como tal, pero si ustedes hacen un gráfico de este tipo y ven una tendencia, ustedes simplemente una tendencia hacia arriba, de esta manera, ustedes simplemente van a decir sí. El hecho de que una persona tenga más hijos, entonces van a tener mayor cantidad de mascotas. O si van a tener una tendencia de esta forma, pues simplemente van a decir, no, es inverso, entre mayor cantidad de hijos van a tener menor cantidad de mascotas. Y en este caso no podemos decir si eso ocurre o no ocurre. ¿Listo? Esto lo usamos más que todo cuando queremos hacer datos estadísticos y queremos tomar decisiones respecto a qué pasa si lanzamos un producto, qué pasa si lo lanzamos, digamos que respecto a los datos que tenemos de personas que tienen 4 o 5 hijos y estamos lanzando un producto respecto a mascotas. Esto lo podemos hacer por medio de estos gráficos. Nosotros analizamos esa información y miramos si es una buena idea hacerlo y si no, pues simplemente no lo hacemos porque perdemos tiempo. ¿Listo? ¿Y qué más? Bueno, y si nosotros queremos como tal saber como tal la ecuación que representa la unión de estos dos datos, pues nosotros aquí seleccionamos como tal la ecuación. Espérame, la pongo acá. Aquí en esta parte colocamos como tal la ecuación del gráfico y ahí podemos observar la implicación de una variable en la otra.
Entonces el X en este caso hace parte del número de hijos, y si yo coloco un 1 en esta ecuación, pues debería darme un 1 acá, me debería dar, no mentiras, me debería dar este punto que tenemos aquí, que sería un 2, algo. ¿Listo? Entonces estos gráficos son más que todos para estadísticas y para toma de decisiones. Listo. Ahora vamos con otro gráfico que nosotros usamos mucho, que es el histograma. El histograma lo que hace es realmente un gráfico de columnas que nos muestra como tal las frecuencias que nosotros tengamos de nuestra muestra. Lo podemos crear para datos numéricos o para datos de texto. Para este caso nosotros tenemos como tal un dato numérico, que es las horas laboradas de una persona. De unas personas, ¿listo? Y queremos crear un histograma de estos datos. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es ordenar la muestra de menor a mayor. Entonces, yo la voy a volver a crear. Entonces, para ello, simplemente voy a seleccionar como tal los datos, le doy Control C, le damos aquí Control V y los ordenamos de menor a mayor, como estamos hablando de datos numéricos. Entonces vamos aquí a ordenar y filtrar, le damos aquí ordenar de menor a mayor. Listo, aquí me pregunta si queremos ampliar la selección, o sea, si queremos seleccionar esta, yo le voy a decir que simplemente continuar con la selección actual. Listo, y ya hemos ordenado los datos de menor a mayor. Listo, ahora después de haber ordenado los datos, simplemente los seleccionamos, vamos aquí a insertar y vamos aquí a un gráfico de histogramas. Y podemos observar que, bueno, si nosotros queremos hacer un estudio de, digamos, la cantidad de horas horas laboradas de una persona, entonces podemos observar que aquí de 5 a 6,7 horas tenemos 20 personas, de 6,7 a 8,4 horas tenemos 20, de 8,4 a 10,1 tenemos más o menos 25, 27, de 10 a 11 horas tenemos 16 personas y de 11 a 13 horas tenemos más o menos 14 personas, 15 personas. ¿Listo? Entonces estos gráficos nos permiten como tal agrupar datos y ver como tal cómo se comportan en ciertos intervalos. Ahora estos intervalos que nosotros tenemos aquí los podemos cambiar. Vamos a darle clic acá, clic izquierdo, y le damos aquí en formato. No, le vamos a dar clic acá. ¿Listo? Le damos aquí en dar formato al eje. ¿Listo? Y aquí nos va a aparecer como tal, como nosotros queremos que aparezcan estos datos. Si quiero que se creen como tal los intervalos de forma automática, o si nosotros queremos crearlo con un ancho de rango, aquí nosotros podemos seleccionar el ancho de rango. Entonces digamos que ya día 2, entonces ahí podemos ver que se nos actualiza. Entonces aquí ya nos va a cambiar, de 5 a 7 horas nosotros podemos ver que aproximadamente trabajan 30 personas, de 7 a 9 tenemos casi 28, de 9 a 11 tenemos 27 y de 11 a 13 tenemos 16 personas. ¿Listo? Entonces aquí a partir de este gráfico nosotros podemos decir que la mayoría de las personas trabajan de 5 a 7 horas. ¿Listo? También lo podemos hacer por un número de rangos. Entonces nosotros podemos seleccionar, un rango es la cantidad de veces que se divide la muestra. Entonces en este caso está en 4, en este caso le coloqué un 5, entonces nos va a aparecer otro. ¿Listo? Pero tengan en cuenta que aquí ya no es... bueno, sí, son gráficos de columnas y nos genera frecuencias. ¿Listo? Y también lo podemos colocar un valor mínimo y también podemos colocar un valor máximo que nos aparezca como tal en el gráfico. ¿Listo? Entonces esto es cuando nosotros queremos hacer histogramas, pero teniendo en cuenta datos numéricos. ¿Listo? También lo podemos hacer con datos de tipo texto. En este caso ya tenemos que usar las funciones lógicas, en donde debemos hacer un conteo por cada una de los datos que tenemos, de datos diferentes.
¿Listo? Entonces, digamos que queremos, bueno, vamos a hacer el histograma, entonces vamos a seleccionar como tal el producto. Entonces aquí tenemos televisión, tenemos DVD, ¿cierto? Tenemos portátil y tenemos celular y teatro en casa. ¿Listo? Entonces, para hacer un histograma, ahí sí nosotros debemos crear una frecuencia, determinar la frecuencia. Entonces, para determinar la frecuencia, lo único que hacemos es hacer un igual, sí, o no, mejor, un sumar. Contar, que estamos hablando con datos numéricos. Entonces, hacemos uso de la función contar sí, seleccionamos el rango y seleccionamos el criterio, que en este caso es que sea igual a 9. ¿Listo? Damos enter y tenemos 10 productos vendidos, que fueron televisores. Si lo jalamos, aquí tenemos que se vendieron 9 DVDs, vendieron 8 portátiles, 10 celulares y 12 teatros en casa. ¿Listo? Ahora, para ver que toda la información esté ahí, simplemente generamos una categoría de total y hacemos una suma. Y abrimos paréntesis y seleccionamos los datos y de esta manera los sumamos. En este caso tenemos 49 productos y podemos observar que al hacer el recuento también nos aparecen 49. Entonces nuestra tabla de frecuencias está bien hecha. ¿Listo? Ahora vamos a seleccionar como tal el histograma. Ahora, después de haber hecho esto, ya podemos crear nuestro histograma. Lo seleccionamos y en este caso vamos a irnos aquí, seleccionamos esta parte de acá y damos en dar formato al eje y aquí lo vamos a crear por categoría. ¿Listo? Entonces en este caso es televisión, DVD, portátil, celular y teatro en casa. Estas van a ser las categorías. Recuerden que estas van por fila. ¿Listo? Entonces podemos observar que el producto que más se vendió fue el teatro en casa. ¿Listo? El que le sigue, bueno, hay dos casi iguales que fueron celulares y televisión. Después le siguió el DVD y por último los portátiles. ¿Listo? Entonces, estos son como tal los tipos de gráficos que nosotros más usamos. ¿Listo? Ahora, ya sabemos más o menos cómo usar los gráficos. Ahora sí, nos vamos a ir a aplicarlos cuando nosotros pues tenemos como tal ya datos más como de ventas, de producción y de costos. ¿Listo? Entonces vamos a abrir el archivo número 2. ¿Listo? En este caso vamos a tener los datos de ventas de una tienda deportiva. Y pues aquí tenemos en la primera hoja, tenemos lo que son la lista de productos, tenemos una referencia por cada producto, tenemos el coste de producción, el coste de venta, la ganancia bruta y el margen neto que nos da cada uno de estos productos. ¿Listo? En la siguiente hoja tenemos como tal una división por tipos de productos, tenemos las ventas hechas en el mes de mayo y tenemos una cantidad total. ¿Listo? Entonces, supongamos que nosotros queremos ver como tal la frecuencia de estos datos. ¿Qué gráfico creen ustedes que nosotros deberíamos usar para mostrar la información que tenemos aquí como cantidades? Bueno, como puedes observar, si tú te fijas en cada uno de los datos que tenemos, nosotros tenemos como tal una base como tal donde tenemos los productos, donde tenemos una referencia y tenemos un coste de producción. ¿Listo? En la segunda, pues lo que hacemos es una división por según sea el tipo de qué tipo de producto que nosotros tengamos. Lo hacemos por tipo 1 y tipo 2. ¿Listo? Por el otro lado, tenemos como tal la cantidad de ventas que nosotros hemos tenido durante este mes de mayo. Y por último, tenemos la cantidad de ventas que se han hecho pues, según cada uno de estos productos. Ahora, nosotros veíamos anteriormente, cuando vemos como tal
la parte teórica, nosotros veíamos que los gráficos que nos permiten como tal generar comparaciones con respecto a ciertos datos son los gráficos de barras. ¿Listo? Entonces, en este caso, el gráfico que nos ayuda a ver como tal la comparación de datos, en este caso no tenemos respecto a una fecha, sino con respecto a una categoría. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es un gráfico de barras o de columnas. Como tenemos que el nombre de cada uno de estos datos es muy grande, entonces lo mejor es hacer uso de un gráfico de barras. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar los datos y vamos aquí en insertar y podemos observar que el gráfico recomendado, el primero que nos aparece, es el gráfico de barras. ¿Listo? Entonces simplemente le damos aquí en aceptar y vamos a obtener nuestro gráfico que representan la información que nosotros tenemos. Ahora, anteriormente, pues nosotros teníamos que era pues una cantidad mucho más pequeña de datos que teníamos, ¿cierto? Pero normalmente cuando nosotros trabajamos en una empresa, estas empresas pues por lo general generan una gran cantidad de productos. Entonces, pues ahí ya va a cambiar un poquito la cosa y pues ya vamos a tener un gráfico un poco más grande, pero es un gráfico que nosotros lo podemos analizar fácilmente. Nosotros podemos observar que en el mes de mayo, estos datos fueron tomados de las ventas del mes de mayo, podemos observar que la mayor cantidad de ventas se produjo cuando se vendieron tallas de enfriamiento deportivas. Ese es el producto que más se vende. ¿Listo? Por otro lado tenemos los juegos de pesas, también se venden bastante y también se venden los balones de voleibol. ¿Listo? Entonces esto nos puede ayudar mucho cuando nosotros queremos mostrar la información de las ventas que se tuvieron. También podemos ver las ventas, los productos que casi no se vendieron, como son aquí el Fitbit de alta HR y también el balón Nike de baloncesto. ¿Listo? Entonces ahí podemos observar como tal cuáles son los productos que tuvieron mayor venta y cuáles productos son los que tuvieron menor cantidad de ventas. ¿Listo? Ahora, ¿qué otro gráfico nosotros podríamos hacer con esta información? ¿Qué otra cosa quisiéramos analizar? ¿Listo? Entonces aquí nosotros podemos observar los ingresos que se tuvieron durante el mes. Si la empresa solo depende de las ventas, si es un negocio depende solo de las ventas, entonces podemos observar el costo que se tuvo respecto a ciertas fechas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para crear un gráfico? ¿O cuál sería el gráfico adecuado si nosotros queremos representar como tal el cambio o la tendencia que tuvieron las ventas según las fechas que tenemos? ¿Listo? En este caso, al igual que en el anterior, nosotros lo mejor es crear un gráfico de líneas. ¿Listo? Entonces, simplemente nosotros vamos a seleccionar esta información, luego que le vamos a dar Shift, lo voy a subir, le voy a dar Shift y voy a seleccionar la otra columna o la otra serie que quiero calcular. Entonces simplemente le doy aquí en insertar y voy aquí a gráficos recomendados y aquí vamos a seleccionar como tal el gráfico de líneas. Mejor lo voy a hacer de esta manera, gráfico de línea. ¿Listo? Y aquí vamos a observar como tal la variación que tuvo como tal las ventas de la empresa. ¿Listo? Entonces si nosotros agrandamos el gráfico, vamos a observar con más detalle toda la información que nosotros tenemos. ¿Listo? Ahora, estos gráficos, como lo dijimos, nos permiten ver variaciones, ¿cierto? Entonces aquí nosotros podemos observar que como tal no tiene una tendencia, sino que las ventas son muy variables respecto a los días que nosotros tenemos. Cada uno de los datos que tenemos aquí los tenemos por fecha.
¿Listo? Entonces tenemos aproximadamente pues 30 datos, ¿cierto? Por lo menos tenemos 30 fechas, ¿cierto? Y pues podemos observar que este gráfico nos permite ver que las ventas en la empresa es muy variable. No es algo que crece, no es algo que podemos decir, no, las ventas sí, el día de hoy no hubo mucha venta, el día de mañana va a haber una venta mucho mejor, porque no es así. Podemos observar que las ventas son muy variables y aquí pues por medio de este gráfico nosotros podríamos decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para que las ventas sean mucho más constantes y nosotros pues poder tener mayor seguridad con lo que estamos haciendo? ¿Listo? Aquí, como también podríamos usar estos datos que tenemos aquí, nosotros vimos como tal los gráficos circulares. Los gráficos circulares nos permiten como tal mirar las proporciones que representan cada producto que nosotros tengamos. Ahora, si nosotros hacemos un gráfico circular con esta información, el gráfico circular va a quedar muy pequeño. Entonces nosotros tenemos otra opción para crear nuestros gráficos, que es según el tipo de dato que nosotros tengamos. ¿Listo? Entonces tenemos una cantidad, el tipo de producto que nosotros tengamos. Nosotros aquí tenemos una cantidad y pues nosotros podríamos generar como tal, buscar la información que nosotros tengamos. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos cuerda para saltar, tapete, yoga y tenemos distintos tipos de datos y vamos a ver a qué corresponde cada uno de estos. ¿Listo? Necesitamos esa información para crear un gráfico circular que nos genere como tal más visible la información que nosotros tengamos. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a hacer uso de la función buscar B. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar aquí, lo voy a colocar aquí y voy a colocar igual y vamos acá a seleccionar buscar B. ¿Listo? Y voy a abrir paréntesis. Ahora aquí me preguntan el valor buscado y en este caso el valor buscado va a ser el tipo de producto que nosotros tengamos. ¿Listo? Y ahora aquí me va a pedir, espérate a ver si lo podemos plantear de otra manera. Sí, ya sé cómo. Nosotros podemos observar que aquí cada producto tiene como tal una referencia. Ahora, la referencia de los datos de tipo 2 llega hasta el número 22 y la referencia de los datos del tipo 1 llega hasta la referencia número, esta sería la última, hasta el número 33. ¿Listo? Entonces vamos a ayudarnos de esta información. Entonces voy aquí a crear una función lógica que va a ser la función si. ¿Listo? Y si nosotros tenemos que este dato de acá, sí, y aquí lo vamos a hacer con respecto a la referencia. Entonces, si este dato es menor o igual a 22, entonces vamos a decirle que nos coloque que es del tipo 1 y si no, que es del tipo 2. ¿Listo? Y simplemente jalamos la fórmula. Necesitamos la frecuencia. No, la frecuencia es más fácil de esta manera. Entonces, sí, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango. El rango en este caso va a ser estos datos que ponemos acá. Coma. Rango de la suma. Ok, listo. Listo. Entonces, en este caso, Andreina,
si nosotros queremos hacer un gráfico que nos represente la cantidad de ventas de productos que nosotros tengamos según el tipo, en este caso lo que yo hice fue ayudarme del hecho de que los datos con frecuencia de tipo 1 tienen una frecuencia, tienen un ID menor a 22, menor o igual a 22, y los datos que son del tipo 2 pues son datos que tienen un número o una referencia mayor a 22. ¿Listo? Entonces en este caso lo único que hice fue hacer uso de la función sumar sí, y lo que hicimos es generar un conteo para la cantidad de datos que nosotros tenemos que son mayores a 22 y contamos como tal la frecuencia de los datos que se vendieron. ¿Listo? Entonces ya teniendo en cuenta estos datos, nosotros ahora sí podemos insertar un gráfico que nos permite como tal evaluar la frecuencia de los tipos de la frecuencia que tenemos de los datos. ¿Listo? Entonces en este caso quiero crear un gráfico circular. Entonces aquí voy a colocarle tipo 1, 1 y aquí le voy a colocar tipo 2. ¿Listo? Y aquí simplemente le vamos a dar aquí en insertar y vamos a seleccionar el gráfico circular, y por medio de este gráfico nosotros podemos observar que la mayor cantidad de ventas que tuvo la empresa o que tuvimos en el almacén fue de productos del tipo 1. Entonces, si nosotros tenemos que tomar la decisión sobre qué producto nosotros queremos impulsar, pues podemos decir, no, lo mejor que debemos impulsar son los productos del tipo 1. ¿Listo? Y aquí no podemos, y aquí digamos que tenemos un gráfico en el cual pues es un poco más entendible la información, a diferencia de este gráfico que nosotros teníamos como un número de productos vendidos, en donde pues no podíamos establecer como tal, categorizar cada uno de estos datos, sino que simplemente podríamos como tal seleccionar cuáles fueron los productos que más se vendieron y cuáles eran los productos que menor venta tuvieron. En cambio, en esta parte de acá nosotros podemos saber como tal qué conjunto de productos fueron los que con más frecuencia o cuáles fueron los que tuvieron más ventas y cuáles no. ¿Listo? Ahora si nosotros queremos decir, bueno, cuáles fueron, entonces aquí podemos observar que por la categoría, por como tal los artículos por su tipo, por el tipo, nosotros podemos decir, no, vamos a impulsar un poco más los productos que tenemos en este conjunto, y estos que tenemos aquí los vamos a dejar, pues no los vamos a impulsar tanto como los otros, o por el contrario, si nosotros queremos decir, venga, ¿qué está pasando con el tipo de productos 1? ¿Será que están mal surtidos? ¿Será que están mal bloqueados? Bueno, aquí nosotros podemos decir, bueno, ¿qué está pasando para que se nivelen las ventas, para que sean muy buenas para los dos tipos de productos? ¿Listo? Entonces, eso es en cuanto a la cantidad de ventas que nosotros podemos, digamos, teniendo en cuenta este ejemplo que tenemos acá, cómo nosotros podemos leer la información o cómo podemos transcribirla en un gráfico. ¿Listo? En cuanto a los costos, ya vimos que podemos usar el gráfico de líneas y pues básicamente estos serían como tal los productos que nosotros teníamos. ¿Listo? Aquí sigamos si nosotros queremos ver como tal el coste de producción y el coste de venta, y queremos ver como tal que no estemos, digamos que poniendo un coste de venta en el cual nosotros no tenemos como tal ganancia. Entonces lo que hacemos es de nuevo crear un gráfico de líneas, y aquí nosotros podemos observar como tal cuáles son cómo están los costes de producción con respecto a los costes de venta. ¿Listo? Entonces aquí podemos observar que aquí en esta parte de acá la ganancia es un poco menor. ¿Listo? Aquí podemos observar un pico en donde tenemos que la ganancia realmente es muy buena. Aquí también tenemos una ganancia muy buena, pero aquí en este caso podemos observar que el coste está, digamos que aquí tenemos un producto en el cual nosotros tenemos que la venta no es muy buena. ¿Listo? Entonces, para esto es que nosotros usamos, y esta es la forma en la cual nosotros podemos leer los gráficos que tengamos en Excel. ¿Listo? No sé si tengas alguna duda, alguna pregunta de lo que acabamos de ver. No, todo bien, todo bien. Listo, Andreina, pues básicamente esta era nuestra clase de gráficos de Excel.
Y pues la siguiente clase que nosotros tenemos, perdón, es la de introducción a macros y no sé si te gustaría asistir. Sí, sí, me gustaría asistir. Listo, tú ya tienes el horario, ¿cierto? Sí, creo que es el jueves, ¿no? Sí, el jueves. Listo, Andreina, muchas gracias Sí, por asistir. Dime. esta grabación queda en la página de Tarefa. Ah, bueno, por favor. Listo, Andreina. Entonces, muchísimas gracias por asistir. Gracias a Espero ti. que esta información te haya servido y que la puedas aplicar. Sí, vale, listo. Listo. Bueno, chao, Gracias. Andreina. Vale, a Chao. ti, que estés muy bien. No olvides suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada del mundo matemático.